Alejo, buen día, ¿cómo está? Gustavo, ¿cómo estás? Un gusto. Bien, gracias por atendernos. Muy interesado en conocer cómo está repercutiendo y cómo ha repercutido el Viernes Negro la economía argentina, cómo están viendo desde Wall Street la situación de Turquía y de Argentina en este momento. ¿Cómo no? Lo importante es reconocer que países como Argentina y Turquía tienen varios elementos en común. En particular, comparten grandes desbalances macroeconómicos, entendidos principalmente como déficit de cuenta corriente de varios puntos porcentuales del Producto Bruto Interno. Esto no quiere decir otra cosa que países como Argentina y Turquía consumen por encima de sus necesidades. Y al igual que una familia o un individuo, si alguien consume por encima de sus necesidades, alguien le tiene que financiar ese gap, ¿no? Esa diferencia entre lo que le entra y lo que uno gasta. Hasta hace escasos meses, los mercados financieros internacionales estaban dispuestos y contentos de financiar esa diferencia entre ingreso y gasto en Argentina y en Turquía y en otros países tales como Indonesia, Sudáfrica, etcétera. Pero la situación internacional cambió y esa predisposición a financiar estas diferencias ya no está por parte de los inversores internacionales. Entonces, de alguna manera, esto en buena parte explica el motivo fundamental por el cual la Argentina y Turquía están experimentando problemas de tipo financiero que tienen consecuencias obviamente sobre el ámbito económico. ¿Y cómo se prevé o cómo se mira desde Wall Street, desde Nueva York, lo que puede pasar con inversiones en Argentina en este momento? ¿Seguirá la fuga de capitales desde la Argentina, desde estos países emergentes? Uh-huh. Lo interesante es que en términos de la respuesta que los distintos países emergentes han tenido, los problemas que están sufriendo estos meses, hay que reconocer que la respuesta por parte de la Argentina ha sido marginalmente superior a la respuesta, por ejemplo, que estamos viendo de países como Turquía. Nos guste o no, el hecho de haber acudido a ayuda financiera por parte del Fondo Monetario Internacional puede ser una solución relativamente positiva y sostenible a los problemas de estos desbalances macro que te estaba comentando. En un contexto, como te decía, en el que el mundo financiero, los inversores internacionales no están dispuestos a prestarle dinero al mundo emergente, el hecho de contar con un prestamista como el Fondo Monetario Internacional le puede ayudar a un país a, en el tiempo, disminuir estos desbalances con un prestamista un poco en términos más favorables de lo que uno puede acceder en el mercado, con tasas de interés más bajas y con una predisposición de estar al lado o haciéndole ayuda a un país durante un periodo más extendido de tiempo. En el caso de Turquía, por ejemplo, lo que estamos viendo es un presidente turco con una actitud muy desafiante, se está peleando con todo el mundo y no quiere adoptar medidas que naturalmente son dolorosas pero necesarias, tales como ejercer una subida de tasas de interés por parte del Banco Central, y tales como acudir a ayuda internacional, ya sea del FMI, de Europa o de algún otro país que esté disponible a prestar una mano. Alejo, ¿qué tal? Lo saluda David Cufré, buenos días. ¿Cómo estás, David? Muy bien. Respecto de la recuperación de la confianza de Argentina en los mercados internacionales, se suponía que el anuncio de un crédito por 50.000 millones de dólares con el Fondo Monetario, más otros desembolsos que supuestamente iban a llegar del BID y el Banco Mundial y demás, iban a recrear la confianza. Y eso iba a permitir volver a insertarse en los mercados voluntarios de deuda. Bueno, no pasó. Sí. No pasó y lo que uno ve es que la situación se deteriora aceleradamente. ¿Cómo se hace para recuperar esa confianza si de los mercados, digo, si lo que estamos viendo es todo lo contrario? Sin duda. Lo que sí ha cambiado es que el mundo se ha convertido en un lugar menos amigable para los mercados emergentes, ¿no? Cuando la mayor parte de los analistas esperaba un retorno de la confianza de la mano de este gran préstamo del Fondo Monetario, como bien mencionabas, el mundo externo era uno. El mundo externo hoy es otro. ¿Qué es lo que ha pasado? Número uno, el dólar se ha fortalecido respecto
a el valor de la mayor parte de las monedas del mundo, principalmente las monedas emergentes, y esto es una complicación para los países emergentes, la mayor parte de los cuales tiene deuda en dólares, ¿no? Deuda en moneda extranjera, lo que hace el repago de esta deuda mucho más complicada. Y segundo, no nos tenemos que olvidar que han escalado las tensiones comerciales entre Estados Unidos y buena parte de los países del mundo, más específicamente con China. Y esto es una situación importante para la mayor parte de los países emergentes, Argentina, Brasil, entre ellos, porque que Estados Unidos no se lleve bien con China afecta a la economía china, y si la economía china no va bien, la economía brasileña y la economía argentina van a tener muchas dificultades. Entonces, el entorno externo se ha complicado, y para que veamos una recuperación de la confianza y una actitud más favorable de los inversores para con los mercados emergentes en general y la Argentina en particular, necesitamos un entorno externo un poco más favorable, entendido como que el dólar se deje de apreciar e, importantemente, que Estados Unidos tenga una actitud un poco menos agresiva para con socios comerciales, China en particular. Claro, pero son variables que Argentina no controla, son variables externas. Exactamente. Digo, y si esa situación no ocurre, sino que se profundiza lo que estamos viendo, que es esta agudización de la guerra comercial con China y Estados Unidos y demás, el escenario que se le presenta a Argentina, que es empieza a correr riesgo de default. Tendría que empeorar de manera muy significativa el entorno externo para que empecemos a hablar de riesgo de default. Pero sin duda el camino financiero y económico se hace cuesta arriba, eso no hay manera de negarlo. Alejo, te consulto, ¿qué hay repercusiones allí en Wall Street o entre los fondos, en el mundo de las finanzas, sobre esta causa denominada de los cuadernos que golpea a empresarios, exfuncionarios aquí en la Argentina? Sí, se está hablando de manera bastante extendida del tema. Nuestro análisis es que, si bien esta investigación puede significar un impacto positivo sobre la institucionalidad argentina en el mediano plazo, genera muchísima incertidumbre tanto en el ámbito económico como político en el corto plazo. A ver si me puedo explicar un poco mejor lo que quiero decir con esto. Un paralelo interesante es el que hemos visto en Brasil con la investigación de Lava Jato, ¿no? Una investigación que arrancó en el año 2014 y que se extiende hasta el día de la fecha. Nuestro análisis sobre esa investigación es que ha mejorado la institucionalidad brasilera. ¿Quién hubiese pensado que figuras de la prominencia de Marcelo Odebrecht hubiesen podido en algún momento de la historia de Brasil terminar en la cárcel? Ahora bien, eso tuvo un impacto bastante grande en crecimiento económico en el corto plazo en Brasil, porque buena parte de los proyectos de construcción quedaron paralizados, y también tuvo un impacto político muy importante respecto a las elecciones que se dieron en el mismo 2014 y tiene un impacto político hasta el día de la fecha. Algo parecido se podría llegar a esperar en la Argentina. En lo que se refiere al corto plazo, la actividad económica debería sufrir un golpe adicional por este tema de tantos proyectos de construcción que por la incertidumbre van a quedar paralizados, y por el lado político no se sabe exactamente qué impacto va a tener, pero definitivamente aumenta la incertidumbre, y mayor incertidumbre no es buena en cuanto a la actitud de los inversionistas extranjeros para los mercados emergentes. Bien, Alejo, te agradezco mucho por este análisis desde Wall Street. Gracias, que tengas buen día. Un placer, gracias.